Buenos días, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es lunes 5 de julio del año 2021. Hoy se cumplen 60 años, señoras y señores, de un acontecimiento trascendental para la vida democrática de la República Dominicana, que fue la llegada al país de la avanzada del exilio que tenía, el gran exilio, el numeroso exilio que tenía el país durante la tiranía de Trujillo. Y esa avanzada fue integrada por 3 hombres integrantes del Partido Revolucionario Dominicano, que se ha fundado en Cuba en el año 1939. Entre las personas que formaban parte de esa avanzada estaba don Ángel Miolán, quien va a adquirir mucha fama después por su rol en la participación política del país. 1961 del año 1961, 5 de julio del año 1961 fue ese acontecimiento que marcó también la vida partidaria, porque el PRD fue siempre el partido más popular, hizo sus aportes claves en cuanto a democracia se refiere, esa primera experiencia que vivimos con Juan Bosch, donde justamente República Dominicana tuvo una de las constituciones más democráticas y progresistas, pero luego también con el gobierno de Guzmán, que también ahí se sigue abriendo senderos importantes en materia de democracia, y ya luego inclusive en su rol de opositor, el Partido Revolucionario Dominicano hizo aportes interesantes. Qué lástima, Alberto, que hoy cuando uno hace un pase de ese balance encuentra ese partido totalmente disminuido. Pequeño, claro. Pero el tema es que el PRD, esa avanzada, Milis, constituyó un hito en la historia dominicana, porque es que en ese año ya Trujillo lo habían ajusticiado, pero todavía gran parte del pueblo dominicano se resistía a creer que a Trujillo lo habían ajusticiado, y la gente se mantenía tranquila, a la expectativa, mientras la dictadura seguía ejecutando a opositores, tratando de cazar a la gente que había participado en esta conspiración. Cuando llega esta avanzada, Ángel Miolán, el grupo se va a hospedar en la calle El Conde, en el hotel, el famoso hotel comercial que se llama, que está en la calle El Conde. Y ahí comenzó a llegar la gente. Ángel Miolán cuenta en un video que hicimos sobre Peña Gómez, que uno de los primeros en llegar fue José Francisco Peña Gómez, que era un muchachito en esa época, jovencito. Sí, pero ya era maestro de escuela, llegó, era locutor, y le dijo, aquí estoy yo, como soldado, para que arranquemos. Y se organiza, y doña Milagros Ortivoz es una sobreviviente de esta época. Doña Ibelice murió recientemente, y qué pena. Doña Milagros cuenta cómo se organizaron las caravanas de la libertad. Fue a partir de ahí que comenzó un grupo de 5 o 6 vehículos a recorrer el país y a llegar a los parques, a las plazas públicas, a decir, ¡viva la libertad! Y la gente comenzó a romper con el miedo de una dictadura de 31 años que habíamos nosotros vivido. Esto fue trascendental para la construcción de esta precaria, pero en definitiva democracia que tenemos los dominicanos. Y ese fue el rol que desempeñó ese partido que va a ganar las primeras elecciones libres que se realizan después del ajusticiamiento de Trujillo, encabezado justo por el profesor Juan Bosch, que estaba en el exilio, que no llegó en ese momento, que va a llegar mucho después a la República Dominicana para ponerse al frente de su partido y finalmente candidatearse y llegar a la presidencia de la República. De manera que sea el acontecimiento. Sí. Pero del PRD ya es historia. Es historia. Ha demostrado, por ejemplo, en esta coyuntura, que sin presupuesto, sin dinero, no hay partido. Eso es en broma. Está disminuido. Y murió en manos de un hombre en que José Francisco Peña Gómez confió mucho. Miguel Vargas mandó. Sí, claro. Miguel Vargas fue un financiador del PRD y tal vez por eso se acercó tanto a la cúpula del partido. De la mercantilización también. Sí, y fíjense ahí ya como algunos dicen que
Miguel Vargas usó el PRD para seguir amasando fortuna, que traficó con eso. Bueno, hay denuncias muy importantes así que Sí. han hecho, inclusive Guido Gómez Mazara durante mucho tiempo. No, Guido es su eterno. Denunció eso. Bueno, lo cierto es que murió el PRD en manos de Miguel Vargas. Qué pena, pero hay que recordar esta efeméride. Sí. Por esto que te digo, por el hito que significa en la construcción de la democracia del pueblo dominicano. La historia de ahí para acá es conocida y mucha gente pues tendrá aportes, claro, y dar datos sobre eso. Añadir ahí a la efeméride, justamente hablando del PRD, otro de sus miembros importantes, Tirso Mejía Ricard, que falleció este fin de semana. Hoy el presidente de la República ha declarado este día como Día de Duelo Nacional. Tú sabes que me gusta de Alberto que el presidente declara estos días de duelo. Durante el gobierno pasado hubo muertes muy sentidas y esto nunca se hacía. Pues bueno, los restos de Tirso Mejía Ricard, que bueno, es muy conocido por la sociedad dominicana en sus múltiples facetas, escritor, psicólogo, psiquiatra, profesor universitario de la UAS, van a ser velados a partir del mediodía de hoy en la funeraria Blandino de la Lincoln y va a ser enterrado mañana en el cementerio Puerta del Cielo. Así que yo tuve la oportunidad de tratarlo. Él fue amigo de este programa, vino a este programa en muchas ocasiones. Él es uno de los hombres, de los políticos decentes. Claro. Y además de los que estudiaba. Y le daba explicación a los fenómenos políticos sociales. Escribió muchísimo. Y se consagró a ese partido, a la formación de la gente en el partido. Fíjate, todo esto es interesante resaltarlo. Porque los partidos han perdido eso. Ahora el pragmatismo se tragó todo. Así es. Se tragó la teoría, se tragó los principios, se tragó la filosofía que le daba vida a las instituciones partidarias en la República Dominicana. Marcio Mejía Magiolo, un profesor universitario, un político de fuste y un hombre honrado. Jamás se le vinculó a hechos delictivos, porque ahora mucha gente entra a los partidos a negociar. Y a veces los partidos buscan la gente justamente. No, lo aceptan. Si llegó con cuarto, le abren el espacio. Va a financiarse su campaña, pero mira, Alberto, cómo estamos viendo estos casos de diputados acusados de narcotráfico y de lavado de activos. No, y fíjate el mismo caso, los casos de corrupción que están ahí ahora. ¿Tú te imaginas la gente que va a buscarse a las instituciones públicas, que lleva a sus familiares? Mira, a un funcionario de la Procuraduría le han incautado un Mercedes-Benz y un Porsche nuevecito en su casa. Imagínense usted qué necesidad tiene una persona de tener estos dos vehículos de lujo, carísimos. Dígame usted. No te vaya lejos. En el caso del diputado el esposo de la diputada de La Vega, la familia de ella, el hobby era coleccionar estos autos de lujo en diferentes colores. Se da todo eso y entonces se meten a la política y los partidos lo reciben con los brazos abiertos. Cuando un rico en un pueblo quiere aspirar a cualquier posición, todos los partidos se pelean porque él llegue, entre, sin importar el origen de su fortuna. Porque tanta gente que ha trabajado duro para hacer una fortuna, para hacer una empresa, para desarrollar un negocio, y entonces tienen que competir con un avenedizo que, amparado en el poder político, ¿verdad? Claro. Ve crecer su fortuna sin que uno sepa cuál es la magia que tiene para multiplicar los pesos. Esa es la gran realidad, Millicent. Así que hoy es el sepelio de don... Sí. Hoy es el velatorio de don Tirso Mejía Ricard. Por otra parte, el país se está reponiendo del paso por las costas sureñas de la tormenta, venía como ciclón, después como huracán. Y se degradó. Gracias a Dios, a tormenta y provocó algunos daños, dos muertes, destruyó algunos acueductos, algunas casas y también plantaciones agrícolas. Destruyó plantaciones agrícolas, sobre todo en el sur. Y fíjate, no solo en Barahona, en la provincia, sino también en la provincia de Independencia y la provincia de Bauruco. Hubo destrucciones de plantaciones. El gobierno ha dicho que va a acudir en auxilio. Ojalá lo haga. Claro.
Hubo también algunas personas que tuvieron que ser movilizadas, 260 Sí. personas. A mí me sorprendió un poquito el número. Los acueductos, 40 acueductos también fueron afectados, varios circuitos eléctricos, Adalberto. Yo creo que esto también tiene que ser como un llamado de atención, porque si al final el fenómeno se degradó y terminó tocando suelo dominicano simplemente en la costa sur y como tormenta tropical y tenemos este balance que no deja de ser importante, yo pienso que hay que prepararse porque recordemos que estamos en el marco de una temporada ciclónica que ha sido identificada como una de las más activas. Así es, así es. Hay que prestar atención. No, y este fenómeno que andaba por la misma trayectoria de los huracanes. Sí. Eso es, la gente sabe ya de eso. Hay generaciones que han nacido Uy, viendo. pero todavía tenemos damnificado Sí, sí. del ciclón David, por Esa ejemplo. es la situación. Por otra parte, Millicent, COVID. Ay, sí. El COVID, óyeme, en medio de la tormenta, yo no me explico alguna cosa que ocurren. Habían brigadas del Estado, del gobierno central, de las instituciones, de tanto ministerios como desplazadas en pueblos como Pedernales, en medio de un ciclón. El viernes se fueron para allá. Fin de semana para el operativo. No se suspendió el operativo. Digo, en pueblos como Pedernales tuvieron que suspenderlo, ¿verdad? Y en una zona del sur. Pero bueno, el gobierno está tirado acá del medio vacunando. Sí. Vacunando por todos los lados. Se revelan datos alentadores de los avances de estos procesos de vacunación. Ayer justamente la presidencia, y ojalá Ámbar podamos compartir el tuit producción, daba un balance interesante porque no lo habíamos tenido de cómo andaba, ahí lo están viendo en su pantalla, el índice de vacunación por provincia. Sí. La Altagracia, Adalberto, es la provincia donde más se ha vacunado. ¿Usted sabe por qué? Bueno, yo entiendo que ahí el sector privado ha participado fuertemente, el sector comercial, los hoteleros ahí tienen un alto interés de vacunar para poder reactivar prontamente el turismo. Además de la Altagracia también está Espaillat, que sería la segunda provincia, Puerto Plata la tercera. Me llama la atención también lo que tiene menor índice de vacunación. Ahí está San Cristóbal. San Cristóbal, Adalberto, apenas tiene el 25.8 con las 2 dosis. Y me preocupa porque es que San Cristóbal, cuando tú ves el histórico, es una de las provincias donde también hay mayor positividad. Dime tú, a ver, ¿a qué se debe? Mira, pueden existir varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con la distribución geográfica de las personas que viven en esa provincia. Es que hay zonas remotas donde no van los periodistas. Ni los funcionarios. Bueno, es difícil, muy difícil. Porque supone que ahí se hizo una jornada también. Sí, pero tiene que ver mucho con eso. Yeah. Tiene que ver mucho con eso. Claro, tú tienes concentración de personas en Jaina y en Villa Altagracia, pero después Los Cacaos, esos son municipios de Cambita para allá, muy difíciles y vive mucha gente y hay que ir allá. Tengo información de que muchos lugares están vacunando casa por casa y eso es muy correcto. Eso es muy positivo. Muy positivo que se esté haciendo. Hay avances, aún el 25% es importante, pero ahí hay que hacer un esfuerzo, un refuerzo para vacunar en esa provincia, que es muy difícil, porque es grande en términos territoriales y las personas están, mucha gente pobre además. Claro. Y gente, bueno, que cree todavía en brujería y no tanto en la vacuna, ¿verdad? Sí. Ahora, a mí me ha llamado la atención algo que también tuvo lugar este fin de semana, que fue la flexibilización del toque de queda, prácticamente la desaparición. Ahí también tenemos la imagen, producción del nuevo horario del toque de queda, que ya a partir del miércoles sería, Adalberto, hasta las 10 de la noche con circulación hasta las 12. Y los fines de semana hasta las 7. Y digo que me llama la atención porque todavía los indicadores del COVID no han mejorado, todavía siguen siendo preocupantes. Entonces, creo que esto se debe a una presión social que hay en relación al toque de queda. De hecho, el fin de semana fue tendencia en las redes sociales la convocatoria a una protesta en la Plaza de la Bandera para el día 15, en contra del toque de queda y del estado de emergencia. No sé si tenga que ver con esto, más obviamente la presión del sector económico y comercial, sobre todo de los pequeños productores. Y yo quiero decir algo breve en ese sentido, Adalberto. Mira, yo entiendo que sí, que obviamente aquí hay sectores que todavía les sigue afectando esta. Yo misma tengo el testimonio, por ejemplo, de una amiga que tiene un salón pequeño y cuando el toque de queda se hizo más estricto los fines de semana, ella no podía abrir sábado y domingo, que es justamente cuando va una parte importante de la clientela. Pero yo creo que ese llamado a protestar es una sinsazón
porque en este momento, cuando todavía estamos a la expectativa, y se supone que es una de las informaciones que tendría que ser confirmada esta semana, sí, está ya circulando de manera oficial la variante Delta en República Dominicana, yo creo que el llamado debería ser a incentivar esa vacunación, a que podamos todavía ir cerrando esas brechas que hay. Sí, sí. Al día de hoy, el 62% de la población mayor de 18 años tiene la primera dosis y apenas el 38% la segunda dosis. Yo creo que el esfuerzo tendría que ser no a una protesta, no a llamar a una protesta a la que tienen derecho. Eso es bueno, o sea, qué bueno que todavía está el referente de la Plaza de la Bandera, pero creo que en esta ocasión se está protestando por los motivos no correctos. Pero, óyeme, el gobierno está muy interesado en que la economía se reactive, Claro. que se reactive a cualquier precio, inclusive al precio de vidas humanas que puedan ver. Porque el gobierno ha puesto todos sus huevos en la canasta de la vacunación. Ha descuidado otras canastas. No ha puesto nada en las otras canastas, en la prevención. Y fíjense cuál es el elemento alarmante. Y ahorita vamos a conversar con un infectólogo que sabe mucho de eso, que es Clemente Terrero, a quien vamos a tener aquí como invitado en la entrevista en primer plano. Hay más de 55,000 ciudadanos y ciudadanas, personas, poseedores del virus, que andan por ahí, por las calles de Dios, desplazándose, muchas de ellas, conviviendo en las comunidades, conviviendo con familiares, porque aquí no hay un seguimiento a los contagiados y las contagiadas, Mílice. Y esa es la cifra más alta. Este es el pico que ha durado más bueno, llegamos a casi 56 el viernes pasado de personas infectadas. Ese dato, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública no lo resalta, pero ese dato es el preocupante, porque mientras exista este número tan alto de personas infectadas, hay mayores posibilidades de que los contagios se multipliquen, sigan creciendo, sigan aumentando. Y entre más gente contagiada hay, mayores posibilidades de que muchos de ellos vayan a parar a los hospitales, a la sala de cuidados intensivos, a tener que usar un ventilador y a perder la vida. Esa es la situación. Entonces, si no ha bajado ese indicador, como tampoco está bajando significativamente los niveles de positividad, la positividad sigue siendo alta, muy alta. Y hay que advertirle a las autoridades. Hay motivos para sentirse satisfechos en algunos aspectos, como es el caso de la vacunación, pero no así en cuanto al control de la pandemia. Hay que decirle a las autoridades dominicanas que nos veamos en el espejo de Chile. Chile fue el país que más avanzó en América Latina y nos lidera a nosotros en materia de vacunación. Sin embargo, lo que fue, igual que nosotros, la tercera ola de contagio, de rebrote del virus, ha sido la peor también de la región. Así que... Y vernos en nuestro propio espejo, hay que analizar qué ha pasado en República Dominicana cuando se ha flexibilizado el toque de queda. Ahí tú tienes el caso de julio del 2020, en el contexto electoral, ahí tuvimos un pico importante. Pero ahora recientemente, lo que pasó Semana Santa, Día de las Madres, eso fue lo que constituyó en esta ola que tenemos actualmente. Entonces hay que vernos también inclusive en nuestro propio espejo. Bueno, y mientras todo esto ocurre, señoras y señores, el viernes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, no le llaman ahora presupuesto complementario. Es reformulado. Es reformulado, la reformulación del presupuesto. Ahí tranquilo, lo positivo es que, bueno, en gran medida ese presupuesto lo que está es legalizando lo que ya se había hecho. Destinar recursos distintos a los presupuestados para determinadas instituciones. Tal vez lo nuevo es que a la Procuraduría le van a inyectar un poquito más de recursos para lo que resta de año. Eso es lo bueno y lo nuevo. Eso es lo bueno y lo nuevo. Casi 2,000 millones más. Y yo le subiría más porque el dinero que se está invirtiendo ahí, ese dinero se está viendo los No, definitivamente que existe. Y a propósito de eso, Mílice, es decir, de la Procuraduría, oye, me sigue rojo vivo el tema de la operación Medusa. Y en esa operación, bueno, los detalles de lo que pasaba allí son muchos los que se están conociendo y alarmantes. Son escalofriantes. Alarmantes, Mílice, sí, hombre. ¿Cómo es posible que se hicieran tantas cosas? Óigame, en combustible,
Usted vio cuando el país entero estaba paralizado, cuando ningún carro se movía. Así es. Estaban ellos, miren, 10 millones. 10 millones en combustible. ¡Wow! Y sobre todo la falta Si de eso es verdad. sustentación, la falta de sustentación de estos pagos. Es terrible. También el uso de vehículos, algunos que se compraban, otros que eran incautados y se usaban para fines personales. El tema inclusive del acoso sexual que se le señala a uno de los principales colaboradores del ex procurador. Hasta Adalberto, el hecho de que el parqueo de la Procuraduría fuera usada para comprar romo, lo voy a decir en términos populares, en Villa Consuelo y depositarlo en botellita plástica para usarlo en la campaña política de Gonzalo Castillo. O sea, son cosas que yo te digo escalofriantes. Aquí se ve de todo. La verdad que los políticos, terribles. Muchos de los políticos que no han gobernado en los últimos tiempos han utilizado el Estado como botín. Definitivamente que sí, consideran que de ellos han hecho lo que les ha dado la gana, independientemente de que nuestra población sufra tanto problemas de salud, de educación, de alimentación, inclusive de sobrevivencia. Y entonces el dinero se usa de la peor manera. Vamos a ver, estos casos van para largo. Claro. Señores, cójanlo suave porque esto va para largo, para largo, para largo. Probablemente no pasemos los 4 años de este gobierno viendo casos y debatiendo casos y esperando resoluciones con relación a los casos que ya se han presentado. Así que hay mucho por donde cortar y hoy vamos a tener que seguir pendientes a lo que pase sobre la operación Medusa, Millicent. Así que no nos desesperemos y tampoco nos rindamos frente a todo esto. No podemos resignarnos a que esto no va a seguir y que no hay solución, porque tiene que existir o tenemos que buscar soluciones a estos problemas de corrupción y de impunidad que durante tanto tiempo creo que mucho ha aportado el hecho de que se logró, producto de esa movilización social, tener un ministerio público que por lo menos no está siendo dirigido por alguien partidario, porque parte de lo que estamos viendo, de esa consecuencia, de ese uso político partidario de esa institución, es por eso, porque había en ella un cuadro político de un partido. Claro, entonces yo creo que por lo menos es una luz en el camino. Los que crean que Marcha Verde no valió la pena, están totalmente equivocados, porque todo lo que estamos viendo es producto de esa movilización de la sociedad dominicana, definitivamente que sí. Millicent, se acabó el tiempo de estos comentarios, hay que pausar para volver con el doctor Clemente Terrero, que en este programa, ¿verdad? Aquí, uno de los médicos más prominentes de la República Dominicana y además de los activistas gremiales, sumamente importante. Ha estado siempre del lado de las mejores causas de la salud. Así que con Clemente Terrero vamos a regresar.